En el año 2004, Pixar estrenó la película, Los Increíbles. No creo que esta película necesite presentación, por lo menos una vez en nuestra vida tuvimos que verla. Y lo sé, soy perfectamente consciente, de que muchos de ustedes están cansados, de ver el mismo tema por todos lados. Pero no lo tomen de esa manera, así como esta escena que vieron al inicio, hay muchas más con un trasfondo oscuro que no veíamos de niños. Así que sean bienvenidos, y el día hoy hablaremos de la Operación Cronos, y los héroes víctimas más destacados. Empecemos de una. La Operación Cronos, fue un plan ingeniado por Síndrome, con un solo propósito. Erradicar a cada uno de los Super, todo por el rencor, de haber sido rechazado por Mr. Increíble. A volar, Body. Hago esto solo. Eso me decepcionó. Pero aprendí una lección importante. No puedes contar con nadie, en especial con tus héroes. Consistía en que su secretaria, Mirage, buscaba a los Super, los manipulaba, ofreciéndoles un trabajo con el triple de paga mayor a su empleo actual. Ya que después de la prohibición de los Super por la presión, estos tuvieron que vivir vidas normales, y así ofreciéndoles volver a portar el nombre de superhéroe. Así llevarlos a la isla de Síndrome, siendo esta el matadero de los Super. ¿Y cómo lograba esto? Esto nos lleva a la mayor creación de Síndrome. El Omnidroide. El Omnidroide era un robot, que había sido creado a base de las habilidades, pero sobre todo, las debilidades de cada uno de los Super. Lo que volvía mortal al Omnidroide, era su capacidad de aprendizaje, este recopilaba información en cada enfrentamiento vivido, hasta que llegara un Super, que simplemente lo superara, evolucionando en una nueva versión, más preparada que la anterior. Hubo varias versiones del Omnidroide, empezando por la primera versión. Fue el primer robot creado por Síndrome. Operaba sobre ruedas, tenía una pantalla sensorial y dos garras de agarre articuladas. Asesinó a los superhéroes Universal Man, Psycho y Fieberseer. Este sería finalmente destruido por Macroburst, debido a sus habilidades relacionadas con el viento y vuelo, siendo el talón de Aquiles del primer Omnidroide, llegando a su fin. Y así hubo varias versiones más del Omnidroide, donde cada uno fue derrotado por un Super en específico, hasta llegar, si no mal recuerdo, al Omnidroide número 9 que sería derrotado por la familia Increíble y Frozono. En los extras del DVD oficial de Los Increíbles incluían un material interesante. Los archivos de la Agencia Nacional de Supers, conocidos como la ANS. Allí, podíamos ver expedientes detallados de héroes, conocemos un poco de su personalidad, su forma de pensar, etc. Y alguna forma, también terminaron registrados en Cronos. Y hablaremos de los que para mí, son los héroes más interesantes. La mayoría de los superhéroes tiene el alter ego para poder llevar una vida a la que llaman normal. Yo decidí no hacerlo. No entiendo por qué me molestan tanto por no tener un alter ego. Porque digo, se supone que sea un secreto, nadie debe saberlo. Así que, ¿para qué? Si tengo una cita con alguien, voy con mi disfraz, claro. A ellas les gusta regotearse al estar junto a Universal Man. Pero cuando estamos solos con la música y la luz de las velas, escuchando Perry Como, con los óleos aromáticos y las cosas de esa naturaleza, se acercan y me dicen, oh, Universal Man, ¿por qué no te quitas la máscara para poder ver quién está debajo? ¡No hay nadie debajo! Gritarían horrorizadas si yo les pidiera que se quitaran la cara. Esto es lo que Universal Man usa. ¡Este soy yo! Fuera de ser indestructible debido a mi alta densidad, soy como cualquier otra persona. Y ahí es cuando la relación va en declive, con las discusiones y reclamos a la mitad de la noche, el azotar las puertas, el romper ventanas, adornos, cosas de esa naturaleza, la redistribución de las propiedades y los no soy yo, eres tú, no eres tú, soy yo. Pero según Universal Man, siempre eres tú. Universal Man era la mitad de Fuerza Beta junto con Blaystone, aunque los dos tenían una relación disfuncional. Un riguroso a la hora de seguir las directrices de la ANS al pie de la letra, nunca creyó que Blaystone llegaría a ser un verdadero super, ya que ésta anteriormente tenía un historial criminal. Al ver su expediente de la asociación, podemos ver que carece de muchas cosas importantes como la inteligencia y su nivel de habilidad con su poder.
el cual le permitía manipular la densidad molecular de su cuerpo, por ejemplo volverse extremadamente denso, como Kirishima de My Hero Academia, que podía endurecer su piel, y lo contrario, lograr que su cuerpo lograra la intangibilidad al reducir la densidad de su cuerpo, como dar ejemplo el detective marciano de DC Comics, el cual puede volverse intangible, logrando que cualquier objeto simplemente lo atraviese. Estos puntos que menciono, son niveles bajos que tenía Universal Man en su expediente, el cual ya daba indicios de su conflicto central. Porque en el registro de Síndrome solo contaba con un 2.9 de nivel de amenaza, queriendo decir que para Síndrome, no era ninguna amenaza. Pasando un poco a su historia, era uno de los únicos supers que no posee ninguna identidad secreta, lo cual lo hizo recibir críticas de sus compañeros supers debido a esto. Como resultado, ha dedicado toda su vida a la lucha contra el crimen. Su expediente de la ANS menciona que tiene baja autoestima y no disfruta de una vida de identidad secreta. Por lo cual nos lleva a que probablemente, después de que los supers se volvieran ilegal, pasaría por una depresión al no poder liberarse de su mayor debilidad. Él mismo. Su propia identidad. Universal Man en la era dorada de los super, se negaba a tener una identidad, él decía que su verdadera identidad era el héroe, no el hombre debajo de la máscara. Llevando esta creencia a un nivel obsesivo, al punto de cuando una mujer le pedía verlo sin su máscara, se volvía violento, histérico y como escuchamos en la entrevista, comparándolo como si nosotros nos quitáramos el rostro. Ya que para él ese era su máscara, su rostro, su única identidad. Al momento de su encuentro con el Omnidroid en versión 1, se teoriza que su estado de depresión estaba tan alta, que en lugar de combatir, simplemente se dejó morir. Entonces, en la preparatoria, fue cuando me di cuenta de que tenía la habilidad de poseer a otras personas, de enviar ondas psíquicas a otras personas para que hicieran las cosas que yo quería que hicieran. Me gustaba el quarterback del equipo de fútbol americano, que también era el novio de mi mejor amiga. Lo convencí con psicoondas de que me invitara al baile de otoño y que terminara con Shelly. Y entre más practicaba, me costaba menos trabajo hacerlo, ¿entienden? Me bastaba con mirar a alguien o solo ver una fotografía o verlos pasando por la calle y tener cualquier pensamiento o cualquier acción o lo que fuera y ¡guau! Solo sucedía. En realidad nunca lo usé para lastimar a nadie, excepto esas chicas a las que hice que su novio terminara con ellas porque quería salir con ellos. Era muy divertido, en serio. Cíclope fue una superheroína miembro importante del equipo Los Fantásmicos. Sus poderes estaban centrados en el control mental, los cuales los descubrió en la preparatoria. En sus registros de la ANS, vemos que carece demasiado de condiciones físicas como fuerza, habilidad con sus poderes y la indestructibilidad, pero con una gran inteligencia y un tipo de poder, el cual le permitía enviar ondas mentales, con las cuales podía controlar o manipular a las personas sin que éstas pudieran darse cuenta. Incluso llegando a realizar una parálisis mentales a sus enemigos, únicamente por 30 segundos. En general Cíclope podía controlar, poseer y manipular la mente de quien ella quisiera, similar a los poderes que tenía el Profesor X, Wanda Maximoff o Mantis de Marvel. Un tipo de poder bastante fuerte si eres lo suficientemente inteligente para utilizarlo, y ese era el caso de Cíclope. Pasando a su historia, como mencioné anteriormente, Cíclope descubrió sus poderes en la prepa, y utilizó estos nuevos poderes para beneficio personal, es decir, para manipular al mariscal de campo Estrella para que la invitara al baile de bienvenida y rompiera con su novia. La primera vez que utilizó sus poderes fue con el novio de su mejor amiga, obligándolo a que éste la invitara al baile de otoño y que terminara con su novia, para que éste saliera con ella. Esta menciona que practicó este tipo de control, al punto de que solo le bastaba ver la fotografía de alguien para controlar su mente. Cíclope fue miembro fundador de los Fantásmicos y luchó junto a Everseer, Macroburst y Plasmabolt y en un momento, Gaserbeam. Su identidad secreta era la de una psicóloga que trabajaba con Everseer, aunque se frustró con el trabajo y renunció debido a su molestia porque los clientes no lograban resolver sus propios problemas.
Pero lo más curioso, es que ella aseguraba que jamás usó sus poderes para lastimar a alguien, pero creo ustedes y yo, estamos de acuerdo que manipular la mente de hombres, para salir con ellos en contra de su voluntad y romper relaciones, no es el acto más puro que existe. Pero aquí volvemos al inicio, y es que Psyche era físicamente débil, por lo cual que ese 1.6 de nivel de amenaza por síndrome, no era para menos. Ya que esta nunca estuvo preparada para que su rival fuera alguien sin mente. Creo que la pregunta que me hacen más a menudo es ¿qué pasó con los tremendos tres? Para mí funcionaba bien. Yo no tenía problemas en trabajar en equipo. Creo que teníamos mucho éxito. A veces creo que estábamos entre los mejores. Pero un equipo es precisamente un equipo. Y siempre que pongas a unos individuos en un ambiente controlado, puede que reaccionen como el agua y el aceite, o chocolate y vainilla. Aunque hay que decir que el chocolate y la vainilla saben bien juntos, así que ese es un mal ejemplo. De hecho, me gustan mucho. Creo que sobre lo que la gente más me pregunta es, desde luego, sobre mi visión láser. La gente puede pensar que es muy divertido tener ojos que disparan rayos láser, pero créanlo o no, tiene sus desventajas. Si miro algo muy detenidamente, tiende a prenderse en llamas, que puede ser un inconveniente en el campo de las relaciones. Cuando estás platicando con alguien, una persona normal puede mirarte fijamente a los ojos. Yo esquivo la mirada, que a menudo se interpreta como desinterés, mala educación o pedantería, que la verdad yo creo que no podría ser más falso. Yo soy un hombre culto, soy apasionado y me atrevo a decir con un gran sentido del humor, lo cual no sabe mucha gente. Por fuera parezco calmado y tranquilo, incluso diría que reacio, pero por dentro estoy navegando a todo vapor en un barco de hilaridad. No estoy seguro qué es lo que acabo de decir. Heizerbeno telescopio. ¿Qué puedo decir del que ya no se haya dicho? Su identidad era Simón J. Paladino, era generalmente conocido por tener una personalidad bastante aburrida, generalmente hablando en un tono monótono. Luchó con sus relaciones personales ya que no tenía mucho sentido del humor, al contrario de lo que afirma en su archivo de audio de la NS. Sus poderes eran el clásico ojos láser, los cuales se disparaban al mantener su mirada fija en un punto específico. Estos poderes, como menciona en su audio de la ANS, le generaba temor de dispararlos accidentalmente a alguien. Si bien no se sabe mucho sobre sus primeros años de vida, Mr. Increíble, Frozono y Gamma Jack convencieron a Simón para que se convirtiera en un héroe, quienes también lo llevaron a Edna para conseguir su traje e incluso lo hicieron unirse a su equipo. Según una escena eliminada, su nombre de superhéroe fue en realidad idea del Mr. Increíble, ya que Simón deseaba que lo llamaran Viewpoint, pero a los demás no les gustó el nombre y le dijeron que era una elección terrible para un nombre. Gazerbean también era miembro de un equipo de superhéroes llamado Los Fantásmicos, pero los conflictos con Eversea lo llevaron a abandonar el equipo y pronto se unió a los Tremendos Tres como su nuevo líder tras la muerte de Dainagai, que luego terminaría disolviéndose. Apareció vivo en la boda de Elastigirl y Mr. Increíble, sentado en la primera fila, una posición normalmente reservada para los miembros de la familia. En algún momento, él y Fironic tuvieron conexiones personales con el padre de Winston de Abor y Evelyn de Abor, incluso consiguiendo teléfonos que tenían línea directa con los dos supers. Sin embargo, esta relación terminó cuando los superhéroes se volvieron ilegales y se vieron obligados a esconderse. Durante la prohibición de los superhéroes, Gazerbeam era un activista por los derechos sobrehumanos y quería que se revocara la prohibición de los superhéroes. Sin embargo, esto pudo haber permitido un fácil seguimiento cuando la organización de Síndrome buscaba supervivientes para atraerlos a la isla Nomanisan como parte de la Operación Cronos. 15 años después, sería una de las víctimas más recientes del Omnidroid, y Bob notó que su desaparición se convirtió en una historia en el periódico.
La muerte de Gazerbeam está fuera de la pantalla, sin embargo, logró acabar con el Omnidroid VX4, pero fue asesinado por el Omnidroid 5 de Síndrome como sujeto de prueba en un genocidio masivo de supers iniciado por Síndrome. Pudo llegar a una cueva justo antes de su muerte, donde su último acto antes de morir fue usar sus poderes para tallar cronos en la pared de la cueva en la que se escondía con la esperanza de que alguien lo descubriera y pusiera fin a los malvados planes del Síndrome. Su acto final fue crucial para ayudar a los Increíbles en su misión de detener el Síndrome. Siempre tiene que haber mucho daño colateral. Hay muchos villanos y hay muchas acciones de villanos ocurriendo todo el tiempo. Parte de mi trabajo es poner prioridades. ¿Con cuáles villanos voy a combatir? ¿Entiendes? Así que miro alrededor, veo si hay algún grupo de atractivas chicas que necesitan ser rescatadas inmediatamente. Y luego empiezo desde allí y de ahí empiezo con las ocupaciones menores. Porque mira, si tienes a un fulano gordinflón por allá con un cañón láser apuntándole a la cabeza, bueno, es posible que tenga que esperar un poco. Sí, yo he luchado contra una buena cantidad de villanos y todos han tenido su propio reto único. Ya saben, están los simios zombies y los robots gigantes con láser y los super ninjas acuáticos pigmeos. Pero te digo, de vez en cuando te encuentras con las super villanas. Y tienen las curvas y el cabello y los ojos bellos y vaya, a esas sí que es muy difícil acabarlas. Ya sabes, sobre todo las que se aparecen. Y te están mirando, y tú las estás mirando, y te parecen algo simpáticas, ¿entiendes? Y como que les gustas, y a ti te gusta que les gustes, y vaya. Tienes que hacer todo lo posible por no distraerte, en serio. Y tienes que mantenerte concentrado, mantenerte firme, porque, como te digo, no puedes distraerte con esos pensamientos cuando te estás enfrentando a un supervillano. Es una de las partes más duras del trabajo. Como cuando te enfrentas a una dama que es muy atractiva físicamente y tienes que someterla y vencerla porque es una villana. Sí, detesto cuando eso sucede. Gamma Jack. Llegamos al último y el super del que más se ha hablado, y seré sincero, solo lo añado por popularidad, porque hay supers más interesantes. Pero Gamma Jack también tiene sus cosas que destacar. Gamma Jack era el favorito de las damas, lo apodaban el guapo Jack, era propenso a impulsos megalómanos, creyendo que los supers eran una raza superior. Y no es de sorprenderse, ya que en sus archivos de la ANS, tiene posiblemente el tipo de poder con mayor nivel registrado. ¿Y cuál era su poder? Pues como su propio nombre lo dice, tenía la capacidad de generar explosión controladas de radiación gamma, capaces de generar desde quemaduras hasta desintegraciones completas de gran alcance. Lo cual no hace falta mencionar que sin importar la distancia de la que te encuentres, sigue siendo peligroso estar cerca de su radiación. Elegía salvar a mujeres atractivas antes que a otros inocentes y tenía un problema particular con matar a los supervillanos. Estos impulsos y rasgos causaron gran preocupación a la ANS, que lo puso bajo estrecha vigilancia, siendo observado 24/7, lo cual refuerza la teoría de que el gobierno estaba alianzado con Síndrome para eliminar a los super. En algún momento fue parte del equipo de Super Amigos junto con Frozono y Mr. Increíble, que como mencioné previamente, también ayudaron a Simón J. Paladino a convertirse en Telescopio. El equipo luchó contra el crimen hasta cierto punto cuando Telescopio se separó por unirse a los Fantásmicos y se desconoce por qué Gamma Jack se separó del grupo. Como podemos oír en su audio de la ANS, este coquetaba con las mujeres, y si vemos en el registro de Elastigirl, esta era perseguida por los hombres, pero esta los rechazaba por sus deseos de ser independiente, por lo cual no es de esperarse que Gamma Jack intentara algo con ella, siendo la razón por lo cual es el único super del grupo de amigos super de los protagonistas, que no asistió a la boda, ya que no soportó que su amigo, O, se casara con la chica que lo rechazó. Gamma Jack fue uno de los supers objetivo de Síndrome de la Operación Cronos. La base de datos de Operación Cronos le asignó una calificación de amenaza de 7.9, la segunda más alta después de Mr. Increíble, con un rango de 9.1. Como hemos estado narrando, Gamma Jack tenía una debilidad por las mujeres atractivas, por lo cual, lo más probable es que Mirage seduciera a Gamma Jack para ir a la isla de Síndrome, donde logró destruir la quinta versión del Omnidroide durante las sesiones de entrenamiento para la Operación Cronos, pero después asesinado por su modelo sucesor, el Omnidroid 6, autoexplotando para intentar acabar con la máquina. Pero la pregunta es inevitable. ¿Qué clase de mente crea un plan como este? Síndrome era mucho más que un villano caricaturesco.
Su historia revela un perfil psicológico perturbador. Obsesión. Desde niño, buscó desesperadamente la aprobación de Mr. Increíble. Al ser rechazado, ese amor infantil se transformó en odio enfermizo. Narcisismo. Su necesidad de reconocimiento lo llevó a diseñar un plan que lo posicionaría como el único héroe. Psicopatía. La frialdad de Cronos no es un ataque impulsivo, es un exterminio planificado con paciencia, cálculo y cero empatía por la vida humana. Venganza enferma. Síndrome no solo quería derrotar a los supers. Quería borrar su legado, destruirlos uno a uno, y luego vender la ilusión de que todos pueden ser héroes, vaciando la palabra de todo significado. Yo también me uní a la popularidad, digo, hay que hacer algo para poder generar visibilidad, luego del fracaso del video anterior, en fin. Gracias por llegar hasta aquí, yo me despido, me llamo Josi, nos vemos hasta la próxima.